Bueno, en este pequeño video quiero hablar de uno de los conceptos que más se usan para pensar y para teorizar sobre el capitalismo, sobre la crítica al liberalismo, sobre la crítica a la economía política o incluso una de las nociones que más se usa para hablar de comunismo, de socialismo, que es la de enajenación, ¿no? Sobre todo quiero hablar de este concepto enfocándome un poco más en su origen en los textos de Engels y de Marx, sobre todo en la ideología alemana, pero particularmente en los manuscritos de 1844, que son de Marx y fueron unos manuscritos publicados póstumamente en el siglo XX. Y creo que mirar cómo esta idea de enajenación, tal y como la elabora Marx en estos manuscritos, de una forma un poco más histórica y más concreta, y no tanto como una noción más existencial, metafísica, casi que una condición eterna del hombre, sino que Marx la trata de ver es directamente en su génesis histórica y en sus condiciones materiales más concretas, ¿no? Y justamente por eso, Marx, más que hablar de enajenación, que es igual una noción bastante abstracta, un concepto casi metafísico, creo que Marx se refiere un poco más al, al trabajo enajenado, ¿no? O sea, a la enajenación del trabajo, no propiamente a una enajenación del hombre en cuanto hombre o del hombre como una condición del hombre, etcétera. O sea, no es un tema existencial, sino que es un tema puramente material en el capitalismo, ¿no? Lo que Marx está mirando son las condiciones materiales, históricas, concretas de un fenómeno que es la enajenación del trabajo asalariado, no una enajenación en general. Entonces, pues, lo que me parece muy interesante, digamos, de estos manuscritos y de la forma como se desarrolla esta idea, este problema, digamos, son esas cuatro perspectivas o esas cuatro contradicciones que Marx señala que surgen, que surgen a raíz no solo de la división del trabajo, sino de muchas otras divisiones y contradicciones que son propias del capitalismo, ¿no? Como la división entre la renta de la tierra y el capital, o la división entre el campo y la ciudad, que son, digamos, contradicciones que Marx propiamente va, y Engels también van señalando en la ideología alemana. Y también, pues, por obviamente el tema de cómo la división del trabajo, que es uno de los pilares fundamentales de la economía política liberal, es una fuente de contradicciones internas en el modo de producción capitalista, y cómo estas contradicciones las sufre realmente el obrero. O sea, dentro de estas contradicciones que surgen en la sociedad a raíz de todas este tipo de divisiones entre campo y ciudad, renta de la tierra, capital y la división misma del trabajo, pues me parece muy interesante la forma en la que Marx entonces ve cómo todas estas contradicciones se terminan manifestando y perjudicando, afectando o entorpeciendo la vida misma del obrero. Es decir, cómo la práctica o los medios de producción y los modos de producción, tal y como se desarrollan en el capitalismo, terminan afectando directamente al obrero, que es el que termina sufriendo estas contradicciones. Entonces, en este texto, Marx señala cuatro aspectos del trabajo, de la enajenación del trabajo asalariado, que son, digamos, la enajenación del trabajador con respecto al objeto que produce, o sea, con respecto al producto de su trabajo, la enajenación del trabajador con respecto a su propia actividad, o sea, hacia el trabajo mismo. Tercero, la enajenación del trabajador hacia la naturaleza, que en Marx y Engels se entiende como el cuerpo inorgánico del hombre. Ya más adelante hablaré un poco de qué significa que la naturaleza sea el cuerpo inorgánico del hombre. Y finalmente esa cuarta contradicción que experimenta el obrero, que digamos que de alguna forma lo afecta, lo perjudica radicalmente, es la enajenación con respecto a la vida social misma, que constituye también un aspecto esencial de la vida humana, y por lo tanto la enajenación del trabajo termina afectando, digamos, no solo la relación que el trabajador tiene con su propia actividad, sino la relación que el trabajador tiene con su propia naturaleza humana. O sea, termina afectando el ser genérico
del trabajador, es decir, su ser humano. Entonces, bueno, digamos, de estas cuatro, pues va a comenzar por la primera, y lo que nos dice Marx con respecto a la enajenación del trabajo es que su primera manifestación, su manifestación como más inmediata, más directa para el obrero, es la enajenación del obrero con el objeto que él mismo está produciendo en el trabajo. O sea, recordemos un poco que por enajenación, o en este caso trabajo enajenado, estamos hablando de que el trabajo es algo que al obrero se le muestra como algo hostil, algo ajeno, algo extraño. O sea, que hay un extrañamiento con respecto a una actividad o con respecto a unos objetos que son propios de su vida misma, ¿no? Porque pues el hombre, este hombre, el trabajador, el hombre asalariado está inmerso en unas relaciones sociales en las que el propio objeto de su trabajo se le muestra como algo hostil. Y eso ocurre justamente por la división, por las constantes y continuas contradicciones que hay en el sistema capitalista y en sus modos de producción, en los que, por ejemplo, al trabajador en la fábrica o al campesino o al trabajador agrícola o el trabajo agropecuario, etcétera, cada uno de los objetos que ellos mismos están produciendo por medio de su actividad, por medio de su trabajo, por medio de la cooperación de diferentes hombres para, para transformar la naturaleza en un objeto, en una mercancía, etcétera, se le aparece como algo extraño, en primer lugar, porque él es un objeto que él mismo produce y al que sin embargo no tiene acceso, por ejemplo, para consumirlo. Por ejemplo, se trata de, digamos, de un campesino que puede trabajar la tierra, ararla, para transformar la semilla en cosecha. Sin embargo, él no tiene acceso a esa cosecha, no tiene un acceso directo, no puede gozar de la cosecha que él mismo está produciendo, ¿no? Entonces, en ese primer momento se le muestra como algo ajeno, como algo enajenado, como algo, el objeto que él mismo está produciendo se le aparece como algo extraño, algo que él no puede tomar, algo que él no puede gozar, pero además de que es algo que no le pertenece, que no puede disfrutar, también es un objeto que se le comienza a mostrar como algo hostil, ¿no? Como algo ajeno. Y se le aparece como algo ajeno, no solamente porque es un objeto que él no puede disfrutar, que él no puede consumir, al que él casi que ni siquiera se puede acercar, sino porque también es un objeto que lo deja exhausto, que lo agota, que deforma su cuerpo, que deforma sus manos, que deforma su espíritu, que afecta su psique, que le puede causar problemas de salud, etcétera. O sea, el trabajo mismo que él realiza de una forma enajenada, de una forma explotada, hace que él perciba ese objeto de una forma extraña, que lo vea con cierta hostilidad, que el objeto se le aparezca a él no como un objeto en el que él reconozca, digamos, el fruto de su esfuerzo de trabajo, sino un objeto en el que él más bien reconoce un desgaste, ¿no? Una tortura, una especie de hostilidad, no reconoce propiamente el despliegue de sus potencias intelectuales, estéticas, artísticas o simplemente físicas, sino que ve en ese objeto más bien como el resultado de un proceso muy tortuoso y muy desagradable. Y justamente así, Marx llega un poco a ese segundo aspecto del trabajo enajenado, esa segunda contradicción que se le aparece al obrero, que es la contradicción ya no con el objeto, que es el resultado del trabajo, o sea, el resultado de transformar la naturaleza en un objeto del hombre para el hombre, sino ya lo que se le hace hostil al obrero, al trabajador, es la actividad misma que le está realizando. O sea, es importante recordar que, por ejemplo, en Marx y en Engels, el trabajo es el despliegue de las fuerzas humanas para apropiarse de la naturaleza y transformar esa naturaleza en un objeto para el hombre, ¿no? Para satisfacer no solo las necesidades del hombre, sino los intereses y los propósitos del hombre. Y es muy interesante esto porque hay muchas formas de apropiarse de la naturaleza, es decir, el trabajo humano, la actividad humana misma, se puede dar de muchas formas y, y hay muchas formas en las que el hombre realmente se aproxima a la naturaleza, se apropia de ella y la transforma. Es decir, puede haber una transformación estética en la que el hombre coge la naturaleza y la vuelve un objeto de arte, o una transformación una apropiación y transformación de la naturaleza teórica en la que la naturaleza es el objeto de contemplación teórico del hombre
y el hombre por medio, digamos, del lenguaje, de los conceptos, transforma esta materia sensorial que le viene dada por los órganos de la percepción y lo transforma en teorías, en un lenguaje mucho más sofisticado, en un sistema. O sea, también hay una apropiación teórica de la naturaleza. Y asimismo puede haber una apropiación un poco más industrial, una apropiación de la naturaleza agropecuaria, en la agricultura, en el trabajo artesanal, etcétera. O sea, hay muchas formas en las que el hombre se apropia de la naturaleza y la transforma. Y eso es básicamente lo que Marx entiende por trabajo, ¿no? La apropiación de la naturaleza y el despliegue de las fuerzas humanas en en la producción, pues, de un objeto que está diseñado especialmente para satisfacer las necesidades y los intereses humanos. Y ese objeto puede ser un libro, una teoría, un concepto, una obra de arte, una pieza musical o alimentos en los que el hombre transforma, pues, la semilla y la tierra la transforma en cosecha. Es decir, hay muchas formas, ¿no? Puede transformar los animales en ganado, etcétera. O sea, el hombre transforma la naturaleza y en ese transformar la naturaleza está desplegando su potencia, ¿no? También está desplegando no solo su potencia física, o sea, su mera fuerza de trabajo físico, sino también sus potencias espirituales, ¿no? Está desplegando toda su capacidad intelectual, estética, artística, psicológica, ética, moral, ideal. Incluso es capaz de transformar las ideas que construye a partir de la apropiación teórica de la naturaleza, incluso es capaz de transformar eso en ideología, en leyes, en dogmas religiosos, etcétera. O sea, hay muchas formas del trabajo humano, pero lo que Marx nota es que en el capitalismo esta, esta apropiación y este despliegue de las fuerzas humanas se le aparecen al obrero mismo, al trabajador asalariado, se le aparecen como una actividad que en sí misma es extraña, porque digamos, si uno sigue como esta concepción del trabajo y de la fuerza del trabajo que Marx concibe, pues estamos viendo que el trabajo mismo es la actividad vital humana, transformar la naturaleza para sus propios propósitos. O sea, el ser humano por medio del trabajo está desplegando su fuerza, se está realizando a sí mismo, está desplegando toda su capacidad y todo su potencial, todas sus potencias se están desplegando por medio del trabajo. Y sin embargo, para el obrero, este despliegue espiritual, teórico, físico, social, que es el trabajo, él no puede percibirlo como algo, como una verdadera realización de sus fuerzas, como un verdadero paso de una potencia a un acto, por decirlo aristotélicamente, sino que realmente esa actividad es una actividad más bien tortuosa, que lo oprime, que simplemente lo desgasta, que lo agota, que lo desgasta mentalmente, físicamente, espiritualmente, le puede causar enfermedades, le puede traer problemas en las manos. Es decir, es una actividad que, contrario a lo que debería ser el trabajo, que es el despliegue de las fuerzas humanas, en este caso, el trabajo es más bien todo lo contrario, casi que una forma de oprimir las fuerzas humanas e impedir que se desplieguen y que alcancen como su verdadero potencial. Entonces, en este caso, no solamente el objeto que el trabajador produce es algo que le aparece, que se le aparece como algo extraño, sino que también la actividad misma que le está realizando, sea en una fábrica, eh, dictando una clase, trabajando en donde sea que esté trabajando, la actividad que él está realizando, contrario a lo que se espera del trabajo, que es el realizarse de las fuerzas humanas, está más bien reprimiendo esas fuerzas, ¿no? Entonces, el objeto, en primer lugar, lo más inmediato que es el objeto, se le aparece al trabajador como algo hostil y en segundo lugar, se le aparece también esa actividad misma que es el trabajo como algo hostil, como algo extraño, como algo que, si bien en la teoría y por las definiciones que se da tanto en la economía política como en Marx mismo, el trabajo debería ser algo que reafirme la naturaleza del hombre, en la que el hombre afirme su propia naturaleza y su propio ser. En este caso, el trabajo es más bien algo que está reprimiendo su naturaleza y sus capacidades. Justamente por eso Marx dice que esa es una de las contradicciones internas del capitalismo, ¿no? Se parte de la definición de que el trabajo es el despliegue de las fuerzas humanas, pero se llega a la contradicción de que
justamente en el capitalismo esa fuerza, en vez de desplegarse, se está reprimiendo. Claro, y la contradicción del trabajo mismo, la contradicción y la hostilidad que el obrero siente hacia la actividad misma que realiza, llega a tal punto que, que el obrero está agotado, no quiere seguir realizando esa actividad. Entonces, la única manera en la que se relaciona con esta actividad, con el trabajo, con el despliegue de sus fuerzas, es por la necesidad externa de tener que, pues, cobrar un salario, alimentarse, vestirse, o sea, para poder saciar el hambre, para poder saciar el estómago, para poder saciar el frío. Entonces aquí vemos cómo el trabajo enajenado está haciendo que lo que hace humano al humano, que es el despliegue de sus fuerzas, de sus propias fuerzas naturales, sociales, etcétera, sea algo que en lo que el ser humano no se afirma, sino que este trabajo hace que el ser humano solamente pueda, digamos, saciar sus necesidades más inmediatas, como Marx las llama, sus necesidades puramente animales. Es decir, el trabajo enajenado está haciendo que el hombre solo trabaje para comer, para defecar, para quitarse el frío, para quitarse el hambre, pero no realmente no ese no es un trabajo en el que el hombre esté desplegando sus verdaderos intereses artísticos, poéticos, intelectuales, filosóficos o simplemente estéticos, en los que simplemente quiere, por ejemplo, preparar un plato de comida que sea agradable, que sea rico, que valga la pena degustar, sino que simplemente está trabajando, por ejemplo, en una hamburguesería haciendo comida genérica que no le parece, que no le suscita ningún placer. O sea, el objeto mismo de la hamburguesa, que es el fruto de su trabajo, le parece algo insignificante. Él no reconoce, el obrero no reconoce en ese producto de su trabajo un verdadero producto de su capacidad humana, sino que simplemente reconoce un medio externo para satisfacer necesidades puramente animales y no necesidades humanas, vitales. Y digamos que así, de esta como doble contradicción que surge en el trabajo enajenado con respecto al objeto, que es el producto del trabajo, y con respecto al trabajo mismo, que es la actividad esencial humana, la actividad vital en la que se despliega la fuerza, la capacidad humana, se llega a una contradicción incluso un poco más general y mucho más sorprendente, porque no solamente ya se están contradiciendo como algunas determinaciones sociales concretas del trabajo humano y de su producto, sino que también Marx llega a decir en tercer lugar que, que la división del trabajo y las condiciones materiales del capitalismo hacen que incluso la naturaleza misma se le muestre como algo exterior, como algo externo, como algo hostil. O sea, digamos, Marx parte de una definición muy interesante de la naturaleza y nos dice, la naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre. ¿Y esto qué significa? Pues digamos, ahí habría que remitirse un poco de pronto a Aristóteles, que entiende los órganos como los instrumentos, no solo del cuerpo, sino también del alma. O sea, por ejemplo, nuestros ojos o nuestras manos o incluso nuestra piel, nuestros pies, son instrumentos, son órganos que nosotros usamos para cumplir nuestras funciones vitales, ¿no? Para desplegar nuestra capacidad humana como el movimiento, la posibilidad de agarrar cosas, la posibilidad de percibirlas visualmente, de distinguir los colores, la capacidad de escuchar. O sea, los órganos son instrumentos, pero que están, la totalidad de los órganos está enlazada de tal manera que forma cierta unidad, ¿no? Cierta unidad orgánica, que es lo que pues, sería propiamente un organismo, como un animal o una planta, etcétera, un mismo ser humano. Entonces, cuando Marx dice la naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre, también nos está diciendo es, de alguna forma, el hombre y la naturaleza forman cierta unidad, pero no es una unidad propiamente orgánica porque no forman un solo cuerpo, pero sí están en una relación directa. Es una de las condiciones esenciales del hombre para poder trabajar, porque pues justamente el trabajo consiste en apropiarse de la naturaleza y transformarla. O sea, que la naturaleza sea el cuerpo inorgánico del hombre significa que la naturaleza es uno de los medios esenciales que el hombre necesita para poder trabajar, porque justamente trabaja sobre la materia prima que le ofrece la naturaleza, como la madera, el agua, la tierra.
los sedimentos, las rocas, etcétera, y con eso construye, crea el papel, la tinta, bueno, y todas las cosas que el ser humano sea capaz de crear. Entonces, directamente, pues propiamente no podemos decir que la naturaleza haga parte de nuestro cuerpo, pero sin la naturaleza, nuestro cuerpo no puede realmente hacer mucho. Entonces, por eso, de alguna forma, si bien no se trata de una relación orgánica con la naturaleza, sí es una relación que es necesaria, es una de las condiciones materiales del trabajo, la naturaleza. Pero en este caso, incluso la naturaleza, que es una condición casi que esencial, tautológica del trabajo, también al trabajador se le aparece como algo hostil, o sea, viendo que la naturaleza es lo que le provee al hombre toda la materia, toda la potencia de la riqueza, le provee la luz, le provee el alimento, la naturaleza le provee el sol, le provee la energía. Sin embargo, termina transformándose en algo bastante hostil. Y, por ejemplo, podemos pensar, no sé, en un trabajador, en un obrero, en la construcción, por ejemplo, como la luz del sol, que en teoría es una fuente, digamos, de vitaminas, de energía, que es una de las condiciones esenciales para que la vida humana se dé y para que el trabajo humano sea posible, bajo ciertas condiciones puede causarle cáncer, puede causarle problemas en la piel, dolores de cabeza, etcétera. O sea, la misma luz del sol que Platón, por ejemplo, la ve como una imagen del bien, porque en parte lo es, justamente porque la luz del sol es la que se encarga de darle energía de alimentar a las plantas, de darle energía a todos los seres, etcétera, termina volviéndose algo que no solamente aparece en primera instancia como una condición esencial de la vida y del trabajo, sino que también termina volviéndose algo que niega el trabajo mismo. Por eso Marx dice, esto es muy dialéctico, ¿no? Siempre la dialéctica es lo que subyace a esta comprensión del trabajo y de la producción pues capitalista. Y es cómo lo que es una condición esencial de la vida se termina transformando en una condición que destruye el trabajo, que entorpece el trabajo, que niega el trabajo, que en vez de desplegar las potencias las termina replegando. Justamente, entonces, en muchos sentidos, pues la naturaleza se le puede mostrar a un trabajador como algo hostil, pero en este caso, pues lo que importa notar es que justamente la naturaleza, en vez de ser ese cuerpo inorgánico del hombre, termina casi que siendo un obstáculo y la causa, digamos, de enfermedades, de molestias y pues digamos de un gran malestar, de una gran hostilidad que experimenta el trabajador justamente porque la naturaleza, en vez de proveerle los medios y la materia para para desplegar su fuerza y su capacidad, termina es reprimiendo toda esa fuerza. Claro, y de el extrañamiento o sea, el primer extrañamiento, el más inmediato, que es el extrañamiento hacia el objeto, después del trabajo hacia la actividad, y en tercer lugar del trabajo, del extrañamiento hacia la naturaleza, Marx termina mencionando una contradicción que es incluso más sorprendente, que es la contradicción del obrero con respecto a la sociedad misma, ya no solamente hacia la naturaleza, sino incluso hacia los otros hombres, hacia su vida en comunidad y hacia su existencia con otros hombres. Y esto en parte se debe porque en las condiciones materiales que ofrece el capitalismo, la relación entre los hombres se vuelve una relación hostil, la relación entre los diferentes seres humanos que en teoría y siguiendo como ciertas definiciones de la economía política están cooperando socialmente para producir el trabajo y para producir la riqueza de las naciones. En últimas, esa cooperación termina, si bien siendo una condición necesaria para que exista el trabajo y para que el trabajo sea posible e incluso para que sea más efectivo, termina, termina siendo percibida e incluso termina siendo realmente algo hostil para el trabajador. ¿Y por qué? Justamente porque en la división del trabajo se crea un poco esta idea y esta práctica de la competencia. Entonces el trabajador ya no percibe a los otros trabajadores y a los otros hombres como personas, como miembros de una comunidad de seres en las que todos están cooperando para, digamos, para desplegar las fuerzas y transformar la naturaleza, sino que el hombre percibe al otro hombre
o bien si se trata de un capitalista como alguien que lo está explotando, como alguien que simplemente se está aprovechando de su fuerza de trabajo para enriquecerse sin reconocer verdaderamente el valor de su trabajo, o también incluso reconoce a los otros trabajadores como seres con los que está compitiendo y por lo tanto es incapaz de ver al otro como un cooperador en el que ambos están tratando de desarrollar, digamos, y desplegar las fuerzas humanas, sino que ambos están es compitiendo de un modo un poco salvaje por ver quién se queda, por decirlo así, con el pan, ¿no? Con el salario, con el puesto de trabajo. Entonces, incluso la enajenación del trabajo ya no es solo una enajenación con la naturaleza, sino contra la sociedad misma. O sea, el trabajo enajenado enajena al hombre no solo del objeto que él produce, no solo de su actividad, no solo de la naturaleza misma, sino también de su propia sociedad. Es decir, el trabajo enajenado hace que el trabajador perciba a los otros o como capitalistas que se están aprovechando y que están explotando su fuerza de trabajo, o como seres con los que está compitiendo y a los que, digamos, no se puede relacionar de una forma realmente humana, sino más bien de una forma salvaje, ¿no? Como en una lucha por la existencia. Entonces, bueno, a grandes rasgos, estos son los cuatro, digamos, las cuatro contradicciones que surgen, las cuatro grandes contradicciones que surgen en relación con el concepto, con la idea del trabajo enajenado, que de nuevo un poco ya para cerrar el video, es la enajenación con respecto al objeto, el producto del trabajo, la enajenación con respecto a la actividad misma del trabajo, o sea, la enajenación con respecto al despliegue mismo de la fuerza humana, de la potencia humana. En tercer lugar, la, la contradicción o la hostilidad que el obrero percibe con respecto a la naturaleza, es decir, con respecto al cuerpo inorgánico del hombre. Y en cuarto lugar, la contradicción que el hombre mismo percibe con respecto a la sociedad. Digamos, esta última es una de las contradicciones más sorprendentes o que tiene una consecuencia más asombrosa y es el hecho de que igual el ser humano, por definición, o sea, como su ser genérico, consiste justamente en ser un ser social. Se trata de un ser pues que solamente puede realmente desplegar sus potencias como racionales, espirituales, verdaderamente humanas por medio, digamos, de determinaciones sociales. O sea, solo en la sociedad el ser humano verdaderamente puede ser humano. Entonces, esto significa que el trabajo enajenado también está despojando al hombre no solo de su objeto, de su actividad, de la naturaleza, sino también lo está despojando de su sociedad y con ello de su mismo ser genérico. O sea, también le está siendo despojada su humanidad, porque el obrero no puede relacionarse con la sociedad, es decir, no puede relacionarse con otros hombres de una forma verdaderamente humana, sino que solo se relaciona con ellos de un modo en el que o percibe al otro como alguien que lo está explotando en una lucha salvaje o contra alguien por el que también en una lucha salvaje está compitiendo, o sea, propiamente no está relacionándose de forma humana con otros humanos y eso, digamos, siguiendo como una noción clásica de lo que es lo humano, es decir, un ser social, justamente pues estaría negando la humanidad del obrero, o sea, también se le está despojando su misma posibilidad de llevar una vida humana. Y esto se ve, por ejemplo, también en cuando hablábamos un poco de la enajenación con respecto a la actividad misma del trabajo, cómo al obrero se le está reduciendo a instrumento, a máquina, o sus necesidades humanas se están reduciendo y se están negando y se convierten simplemente en necesidades animales, como la alimentación, la defecación, etcétera. O sea, quitarse el frío, llenar la barriga, etcétera. Esas se vuelven las necesidades del obrero. No tiene acceso a necesidades teóricas, a necesidades espirituales, a realmente una búsqueda de desplegar, digamos, capacidades artísticas, capacidades teóricas, capacidades intelectuales, sino que sus capacidades, su fuerza, se reduce simplemente a la capacidad de buscarse el salario y poder desayunar, si mucho almorzar y tener en dónde dormir, pero no realmente llevar una vida propiamente humana. O sea, el verdadero problema del trabajo enajenado es que termina despojando al obrero de su humanidad misma. O sea, en el trabajo enajenado el hombre termina perdiendo
su propia humanidad. El ser humano deja de ser humano. Creo que esa es como la gran, como la consecuencia más interesante de esos manuscritos. Es como el clímax al que llega estos grandes pensamientos que tiene Marx en esta obra, que como había dicho, pues fue una obra que fue publicada póstumamente, pero en la que realmente se refleja esa capacidad intelectual de Marx para describir un fenómeno, para entenderlo y para realmente ver de forma sistemática qué consecuencias tan desastrosas puede traer para la vida humana, para la vitalidad misma y para el despliegue de las fuerzas humanas, para el despliegue de su trabajo, que en últimas termina siendo lo esencial del hombre, la capacidad de transformar la naturaleza socialmente y convertirla en un objeto que satisfaga propósitos humanos, es decir, un objeto del hombre para el hombre. Y en este caso, en el trabajo enajenado, esa belleza del despliegue de las fuerzas, esa belleza del trabajo, le es arrebatada le es arrebatada al obrero y con ello también le es arrebatada su humanidad misma.